Bueno, continuamos con el origen de la agricultura. En este caso, bueno, antes de continuar, voy a hacer una distinción entre lo que vamos a entender como el proceso de domesticación y por otro lado el manejo agrícola, ¿sí? Primero que nada, vamos a entender que la domesticación es el proceso de experimentación y manejo de especies silvestres de forma complementaria a otras actividades económicas, ¿sí? En este sentido, la domesticación es la forma que tenemos para entender en el cual hay una serie de actividades pero que no están por encima de las otras actividades extractivas como en el caso de la caza o de la pesca, ¿sí? Por el contrario, ya cuando hay un manejo agrícola, ¿sí? Ahí es donde vamos a entender de que las especies silvestres, en este caso las vegetales, ya no están sufriendo un proceso de experimentación constante y el manejo agrícola hace de que las modificaciones que hacen los grupos sobre el ambiente tienen la finalidad ya de producir, de hacer la supervivencia de todas estas plantas que ya están seleccionadas y las cuales justamente satisfacen las necesidades en las condiciones ambientales que ellos mismos les proveen, ¿sí? Entonces, lo que vamos a observar es que la domesticación de plantas y la agricultura son dos procesos que, si bien son interdependientes, también ocurren en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso primero nos orienta a pensar de que cuando hablamos del origen de la agricultura vamos a estar hablando del proceso de domesticación, ¿sí? Por último, la idea de tener o el sistema alimentario va a ser todo este conjunto de recursos vegetales, animales, minerales y todos los conocimientos, técnicas de transformación y las prácticas culturales que están asociadas, ¿sí? Dicho eso, vamos a ver el origen de la agricultura y la domesticación de plantas en Mesoamérica. ¿Qué tiene de característica Mesoamérica? Y esto incluso tuvo mucho que ver con lo que ocurre en Norteamérica, ¿sí? Porque se derivó a partir de lo que ocurre en Mesoamérica, es que junto con Cercano Oriente y con el norte de China son los tres centros primarios de domesticación en el mundo, ¿sí? En esta región, las plantas más características, como en el caso del maíz, los frijoles, o sea, los frijoles, los porotos para nosotros, las calabazas, los zapallos, ¿sí? Los chiles, o que nosotros les decimos ajíes, los tomates, los nopales, ¿sí? Que son una variedad de cactáceas, y los ágaves, que son una variedad de crasas que ya después las vamos a ver, que son mucho más comunes de lo que, en nuestra geografía de lo que ustedes creen, todas fueron domesticadas, integradas en un sistema alimentario, agroalimentario, que la academia ha denominado como milpa, ¿sí? Y es la base del desarrollo de todas las sociedades mesoamericanas, justamente porque genera una situación de complementariedad ecológica y nutricional, ¿sí? En Mesoamérica hay dos áreas en particular que se consideran que han sido como los puntos a partir del cual se dan los procesos de domesticación, que han sido el área del centro de México, que es la área de Tehuacán y de Puebla, y por el otro lo que serían las tierras, la cuenca baja del suroeste, la cuenca de las Balsas, donde ahí están los estados esto sería hacia el sur de lo que hoy es el centro de México político, ¿sí? Que son los estados de Jalisco, Guerrero, más llegando hacia Oaxaca, Michoacán, que están más cerca del istmo, ¿sí? Sin llegar hasta el istmo de Tehuantepec, ¿sí? Para que vean una imagen de las milpas, este es el sistema agrícola y también, bueno, cultural que implica que es una rotación de cultivos y mantiene, por un lado, la fertilidad del suelo y reduce la erosión. ¿Por qué? Porque mantiene, si ustedes se fijan, hay tres estratos, ¿sí? Formado en este pequeño ecosistema artificial, que serían las plantas más altas, que son los maíces, ¿sí? Los elotes, eh, que a su vez sirven de sostén para otro tipo de planta, que es la que ustedes ven acá, que se enreda, ¿sí?
la que se enreda, que es la calabaza y el frijol, ¿sí? Pero el frijol aprovecha la caña del maíz para poder alcanzar la luz solar y que puedan crecer las vainas de poroto. Los chiles que también se apoyan, pero que ocupan la parte media de este pequeño ecosistema, ¿sí? Como el que tenemos acá, y después obviamente la parte del sustrato que protege la erosión del suelo, que serían las calabazas. ¿Por qué? Porque las hojas de la calabaza protegen los frutos, son muy grandes, entonces mantienen la humedad, impiden de que los suelos se laven, al evitar que las lluvias erosionen el suelo, ¿sí? Este sistema ha permitido de que la mayoría de los grupos agrícolas de Mesoamérica pudieran generar un uso medianamente intensivo, ¿sí? De los territorios de este espacio productivo sin gran pérdida de fertilidad, como sí ha pasado en el caso de la medialuna fértil, sí, que a pesar de que fueron los lugares de surgimiento de muchas de las especies agrícolas y de incluso de los grandes sistemas de riego, generaron un colapso crítico por procesos de salinización, ¿sí? Esto no es lo que ocurre en esta geografía, ya que hay una forma bastante compleja de este sistema agrícola para mantener la fertilidad de los suelos, ¿sí? Podríamos hablar un poco más todavía, pero de este tipo de sistema agrícola, pero bueno, eso es como a grandes rasgos, ¿sí? El sistema productivo de la milpa es lo que va a caracterizar a Mesoamérica y implica, entonces como dijimos, maíz, el sea maíz, el nombre científico, el poroto, el Phaseolus vulgaris o el frijol, la calabaza en sus distintas variedades, como que son en las curvitas, y los chiles o los ajíes, los capsicum manum, que son las variedades. ¿Sí? También a esto se le suman las especies que quizás pasaron por los primeros momentos de domesticación, ¿sí? De experimentación, como fueron los ágaves y los ciruelos, ¿sí? Los ciruelos silvestres, que son especies que en el registro arqueológico eran cosechadas incluso y consumidas por los grupos arcaicos desde el 9000 años antes del presente y que jugaban justamente un papel bastante importante, ¿no? A principios del Holoceno, sí, los registros paleoecológicos en las tierras bajas del sur de Mesoamérica muestran cambios ambientales y ecológicos que conllevan a un reemplazo del ecosistema del bosque boreal, ¿sí? Pensando que hay un cambio, así como tenemos que ver que hay un cambio con la llegada de los grupos humanos a estos territorios, ¿sí? Y hay un cambio, una extinción de megafauna, un cambio en la fauna silvestre, también lo hay en la flora, ¿sí? Este bosque boreal empieza a retrotraerse y empieza a surgir un estrato de tropical, ¿sí? En las tierras altas y en las tierras bajas la vegetación que es arbustiva empieza a ser reemplazada por selvas bajas caducifolias, es decir, con plantas que en una parte del año van a perder sus hojas y van a entrar en un periodo de dormancia o de latencia, ¿sí? Entonces hubo un recambio de especies vegetales, en particular de pastos, de pasturas, que en biología se conocen como pasturas C3, porque fijan tres átomos de carbono, por otras que son C4. Las C3 y las C4 son dos tipos de plantas que tienen que ver con cómo se reproducen a lo largo del año y cómo usan la energía solar y cómo hacen la fotosíntesis, ¿sí? Este cambio de estos tipos de pasto, de los C3 que son anuales a los estacionales, ¿sí? Generó de que poblaciones de otros tipos de gramíneas empezaran a expandirse y estuvieran como más accesibles, ¿sí? a los grupos humanos. En este caso se han identificado los grupos de Trisacum,
el grupo Sea, que en su variedad silvestre, y es el que va a ser el precursor de las poblaciones que van a empezar a experimentar los grupos humanos, así como los quenopodiáceas, las amarantáceas, las cucurbitáceas y las solanáceas, ¿sí? Que son todas, que ya lo vamos a ver, que a través del nombre de las familias podemos identificar que fueron especies que fueron muy importantes para después lo que fue el surgimiento de variedades domesticadas agrícolas que hasta hoy en día consumimos, ¿sí? Entonces, al establecerse un periodo seco durante la primavera antes del periodo de lluvias del verano, lo favoreció la incidencia natural de ciertas evidencias de fuego, ¿sí? Sobre la vegetación. Entonces esto generó una presión selectiva que favoreció justamente a las especies perennes que tenían mayor capacidad de rebrote, y a las plantas anuales cuya germinación era promovida justamente por el fuego. Entonces, durante el establecimiento de las estaciones secas se producía una escasez de alimentos, entonces lo que pudo haber llevado a que algunas poblaciones realizaran procesos, prácticas, que si bien, o sea, tendían a la agricultura, eso en realidad se trataba como un apoyo, y esta idea que nos trae Flannery con ampliar el espectro de recursos que captaban estas sociedades, ¿sí? En las diferentes épocas del año, en especial en las épocas de escasez. Entonces, hacia el 10.000 al 9.000 antes del presente se establecen las condiciones actuales de la estación seca y desaparece la megafauna y se da ese reemplazo vegetacional. Entre el 10.000 y el 7.000 los registros paleoecológicos lo que demuestran es de que hay un uso que es intensivo del fuego, y que aparentemente esto tendría que ver con las poblaciones humanas que están a la vez seleccionando y generando mayor biomasa, por justamente no tanto de las especies vegetales, sino de las especies que cazan, ¿sí? O sea, una renovación de pastos, y también esa renovación de pastos para que vengan animales, lo que está generando es una presión de selección artificial sobre ciertos tipos de vegetales que después van a estar muy vinculados con los posteriores grupos humanos, como en este caso es el género Sea, ¿sí? El que después va a ser Sea maíz y que va a hacer el maíz, ¿sí? Entonces, la primera fase de la domesticación agrícola va a consistir en la quema de la vegetación con la intención de obtener una mayor biomasa de las plantas alimenticias para poder incrementar la caza y la recolección. Para el maíz y el poroto, la conformación de estas comunidades de pastos que estaban promovidos justamente por el fuego y la fauna, lo que pudo justamente sería como posibilitar la selección de ciertos individuos que habrían tenido mutaciones nuevas o con características físicas evidenciables, características fenológicas, se dice en biología, que eran relevantes, por ejemplo, con variedades que por mutaciones empezaron a tener los granos, o sea, sus frutos sus semillas más grandes, ¿sí? Entonces esos empezaron a ser prestados en atención por estos grupos humanos, que los empezaron a consumir, cosechar e incluso almacenar en muchos casos, ¿sí? Entonces, esta selección recurrente, el cultivo, la constitución génica de todas estas especies es lo que llevaron a que se fijen ciertas características genéticas, ciertos alelos a partir de las necesidades, de los objetivos que los grupos humanos iban poniendo, ¿sí? Muchas de estas especies perennes, como el caso del ágave, de las espondias, de las opuntias, conformaron pequeños bosques justamente que eran promovidos por este fuego, y la fauna posibilitó la selección de estas características relevantes, ¿sí? Entonces, la capacidad de propagación vegetativa empezó a estar condicionada justamente por estas actividades antrópicas, por estas actividades humanas, ¿sí? Y que esto empezó a estar vinculado con los lugares de habitación temporal. Entonces, eso facilitó aún más la fijación de estas características genéticas, ¿sí? Acá tenemos una imagen del ágave angustifolia,
que es la especie de ágave que tiene la mayor distribución en las selvas bajas y medias de Mesoamérica, ¿sí? Los registros arqueológicos lo que señalan es que la señalan como una de las primeras plantas que era utilizada como alimento y como fibra, ¿sí? Es muy probable que ustedes las hayan visto en la ciudad de La Rioja, aquí en Catamarca, prácticamente todas las plazas las tienen, se utilizan como cercos divisorios en las avenidas, y en una a dos épocas del año tiran este gran tronco, esta gran caña con eh, una serie de inflorescencias, una serie de flores que, que forman, parece a la lejanía parecen pequeños árboles, ¿sí? Estas, estas poblaciones de estas plantas realmente perdieron la capacidad de reproducción, ¿sí?, sexual, y la propagación es totalmente vegetativa y tiene que ver con el corte de la flor, de este escapo floral, que es esta gran caña que crece y que justamente es la forma en que se reproduce, y eso no es algo natural. De hecho, los ancestros silvestres de esta planta no se reproducen de esta forma, ¿sí? Eh, Hoy en día muchos por ahí lo conocen porque es una de las fuentes de una de las bebidas alcohólicas destiladas más conocidas de México, como el tequila, ¿sí? O el mezcal, digamos, que se obtiene a partir de esta planta. Pero la importancia, quizá hoy en día más para el mezcal, también es algo que muchos no lo saben, que es mayoría de los tamales y también de la forma en que se cocina se utilizan las, eh, las, eh, las hojas de esta planta, ¿sí? Incluso como plato. Después, los registros también más antiguos que hay son los de la domesticación del Capsicumanum, los Capsicum, ¿sí? Para resumir en versión abreviada, que tiene una antigüedad de por lo menos de 6.000 años antes del presente, y acá es donde los restos de estos vegetales, de estas especies vegetales, empiezan a mostrar cambios, y estos cambios se observan en el gigantismo y otras características en cuanto a que afectan el mecanismo por la dispersión de las aves. O sea, por ejemplo, una de las características que se empiezan a notar es la cantidad de el grado de picor, digamos, para que hoy en día se mide con una escala, que hace de que ciertas aves no los toquen, ¿sí? Y al no tocarlos, van a afectar justamente el mecanismo de dispersión de las plantas, ¿sí? Entonces, lo que se han observado justamente es que estos han perdido casi su capacidad de reproducción social, las flores también han perdido la capacidad para ser polinizadas por ciertos insectos, ¿no? Entonces lo que está mostrando es que hay una selección artificial sobre estos eh, eh, vegetales, sobre esta especie. Después hay un tipo de ciruelo, un ciruelo americano, como es el Spondias purpurea, que es una de las primeras plantas de uso alimenticio, ¿sí?, con unos 8.000 años antes del presente, y que se consume fresca o seca y se elabora justamente alimentos. También, al tener gran cantidad de azúcar, se utiliza en muchas bebidas alcohólicas, ¿sí? Algo muy interesante por el aspectos de la producción de alcohol y el ritual, ¿sí? Bajo domesticación lo que ha mostrado es de que hay muestras de gigantismo, de cambios en la coloración de los frutos, de rojo, amarillo a verde, y lo que ha reducido también la capacidad de dispersión, ¿sí?, por medio de las aves, al cambiar la estructura de sus carozos, ¿sí? De hecho se conoce como ciruela de carozo. Otros de los fechados directos que se han encontrado son las calabazas, ¿sí?, que fueron, incluso lo que se plantea es que fueron una de las primeras plantas domesticadas, y que fueran las bases de este sistema de milpa, porque hacia el 7.900 antes del presente los restos lo que muestran son las características que impiden la dispersión natural, como por ejemplo el gran tamaño del fruto, ¿sí?, la semilla, la cantidad de pulpa,
carne que tiene adentro, la base del pedúnculo que se ensancha, ¿sí? La base de este sector, de acá, perdón, de acá, que hace que se ensanche y que no se puedan acceder fácilmente a las semillas, y obviamente el engrosamiento del pericarpio, es decir, de la cáscara, se pone cada vez más dura y evita que se rompa, ¿no? Entonces impide su reproducción, ¿sí? En el caso del maíz, los estudios genéticos moleculares permiten suponer una diferenciación entre las poblaciones domesticadas y las silvestres que inicia alrededor de los 9.000 años antes del presente, ¿sí? Y que hacia el 6.000 años antes del presente presentaba la fijación de lo que se conoce como los alelos del raquis desarticulado, ya lo vamos a ver en las imágenes, las mazorcas de 2 a 4 hileras, y que eso está indicando la domesticación, ¿sí? En el caso del poroto común o del Phaseolus vulgaris, justamente hacia el 8.000 al 6.000 años antes del presente, y lo que muestran justamente son las capacidades de reproducción sexual y de expresión natural totalmente atrofiada, ¿no? Así como la pérdida de dormancia, es decir, que la planta ya no tiene ese estado de latencia, hay un gigantismo de la vaina, entonces empiezan a crecer para tener cada vez semillas más grandes, y pérdida de la sensibilidad del fotoperíodo, o sea, ¿qué quiere decir? Puede estar expuestos más al sol, entonces por lo tanto hace más fotosíntesis, puede producir mayor cantidad de flores y mayor cantidad de frutos, ¿sí? Obviamente la distribución geográfica estuvo muy vinculada al maíz, ¿sí? En la intensificación del sistema de cultivo en Mesoamérica empieza obviamente entre los 7.000 a los 5.000 en el suroeste de Mesoamérica, y en los 6.000 al 5.500 en lo que sería hoy el Valle de Tehuacán, en lo que sería el centro de México, ¿sí? Hay una dispersión de maíz hacia zonas donde no se han encontrado las variedades silvestres, y esto es muy interesante, me trae algo a colación que ustedes lo tienen que tener en cuenta. Una de las características para observar y buscar evidencia de los procesos de domesticación tiene que ver con el hallazgo, el relevamiento de las especies silvestres antecesoras en el mismo lugar, ¿sí? Es decir, que si tenemos evidencias de X antigüedad, si no tenemos y no encontramos en el registro arqueológico e incluso en la actualidad las especies silvestres, es muy probable de que la domesticación de esa especie haya ocurrido en otro lugar, y que el hallazgo que tenemos se debe a través de una introducción, ¿sí? En lo que respecta a las tierras altas en los valles de Tehuacán y Oaxaca, la intensificación de los cultivos de estas especies es entre el 5.000 y el 3.000 años antes del presente, y en las tierras bajas es todavía un poco más reciente, entre el 5.000 y el 3.800, ¿sí? ¿Qué hay para Sudamérica? Bueno, Lathrap, Marcos, como Piperno, autores que han postulado que la agricultura en el caso de Sudamérica tiene que haberse iniciado en las tierras bajas húmedas, o sea, en las cuencas de los grandes ríos, las cuencas fluviales tropicales y subtropicales, ¿sí? Es decir, los procesos de domesticación tienen que haber ocurrido en estas regiones y tienen que haberse introducido a las tierras altas a partir de estos lugares. Por ejemplo, es muy conocido el caso del maní, donde que aún hoy en día no se tiene un lugar de origen del proceso de domesticación o en el proceso de experimentación con este tipo de plantas, ya que los fechados son muy antiguos para el caso de la sierra peruana, pero no están los ancestros silvestres ahí, ¿sí? Entonces, eso es una de las pruebas que estos fechados bastante antiguos implican de que la antigüedad es aún mayor en los lugares de tierras bajas, ¿sí? Bueno, Lathrap y Marco lo que han propuesto es que el origen de la agricultura se tiene que haber dado en lo que ellos consideran que fueron un jardín casero o un lugar de experimentación de los grupos cazadores-recolectores que
pusieron estas como suerte de huertas, ¿sí? Y que estarían muy próximas a las casas de los pobladores, y que estos justamente basaban su economía a partir de otros recursos, como los recursos de ríos, los recursos litorales, en los trópicos húmedos, ¿sí? Sí hay que mencionar una gran antigüedad de ciertos restos que se plantea de que ya vinieron en una suerte de intercambio y con ya procesos de domesticación, como es el caso de los hallazgos de los restos de calabaza y fitolitos de maíz que han sido encontrados en el sitio de Las Vegas, ¿sí? Que incluso lo más llamativo es que se evidencia la agricultura que es anterior a la alfarería, ¿sí? Que muchas veces se está planteando como origen culinario frente a la cerámica, ¿sí? Eh, También, bueno, una de las cosas que le tengo que decir, esto de los fitolitos, que lo vamos a sumar en el glosario, y que es interesante para poder determinar todos estos hallazgos a nivel arqueológico, ¿sí? Que respecto a estos pequeños microrestos de los vegetales. Bueno, más allá de cualquiera de las teorías y las definiciones, la mayoría de los autores lo que está de acuerdo es que habría varias regiones de domesticación independientes a lo largo de este territorio que hoy denominamos América, y que con cierta frecuencia estas especies diferentes del mismo género fueron domesticadas independientemente en distintas regiones y por diversa gente. Este es el caso del maíz. O sea, el maíz, no cabe duda, es un cultivo, es una especie vegetal de origen tropical, incluso de origen caribeño, y que no tienen ningún antecedente silvestre en el caso de los Andes. Sin embargo, en los Andes continuó siendo sujeto a experimentos por diversos grupos sociales que obtuvieron cada vez diferencias más y más alejadas de lo que eran sus parientes silvestres en regiones tan lejanas como el caso de Mesoamérica, ¿sí? Más raramente, algunas especies de la misma especie fue domesticada más de una vez en las zonas donde el ancestro silvestre estuvo presente, ¿sí? Generalmente, a mayor experimentación, lo que se considera más lejos de la zona original, ¿sí? Algunas de las fechas de los cultivos más tempranos de Mesoamérica, acá pueden ver. Bueno, las más antiguas, tenemos el caso del ají, ¿sí? Del capsicum, del ají, de la oca, que yo ahora la vamos a ver a continuación en el próximo video, los porotos, los frijoles, ¿sí? Y el caso, algunas evidencias muy, muy tempranas, lo cual evidencia este gran hiato, este gran espacio vacío, como la papa, ¿sí? Y el maíz, fíjense que las fechas más seguras están en torno al 6000 años antes de Cristo, y a su producción ya totalmente establecida hacia antes del 4000 antes de Cristo. Y bueno, obviamente como otros pseudocereales como la quinoa y la calabaza, las variedades de calabaza, y las lagenarias, los porongos, que es esta, bueno, tengo una arriba, no se ve, que es la del mate, perdón, la calabaza del mate, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con los procesos de el origen de la agricultura en Mesoamérica y en Andes. Ahora a continuación vamos a ver algunas de las especies domesticadas y vamos a tratar de seguir indagando en este proceso de origen de la producción agrícola.